Es un gusto compartir con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y en este caso el honor es mío. Cuando se habla de retos del periodismo, ¿no es cierto? Me parece que siempre podría asaltarlo a uno una duda. Y esa duda es ¿cuándo el periodismo ha sido un reto? Y cuando ha sido un reto, no estoy planteándolo desde el punto de vista personal, que claro, para muchos siempre es un oficio, es una profesión, se quieren destacar y es lo obvio. Pero estoy hablando de cuándo ha sido un reto el periodismo en una sala de redacción. Cuando los periodistas con sus directivos o cuando los directores y los editores con sus periodistas se han reunido para ver qué reto tienen. Y yo creo que ese es un primer elemento que sale del propio título de este encuentro, que parece que se vuelve a sí mismo una pregunta para todos los que participamos en este encuentro. ¿Cuándo ha sido el periodismo en las salas de redacción un reto? Eso significa que para que sea un reto hay que tener conciencia de que es un reto. Hay que tener, yo diría, la entereza, la voluntad de encararlo y hay que tener también la lucidez y a veces la valentía de asumirlo. Entonces, claro, un reto así ya se vuelve un cuestionamiento que puede ser la columna vertebral de una redacción, porque entonces, claro, la redacción o el equipo se puede preguntar cuál es su reto y eso significa preguntarse en dónde está, qué está haciendo, en qué ciudad, en qué provincia, en qué país está. Entonces, los retos no son, en el periodismo no son retos etéreos, son retos concretos, son retos que tienen circunstancias, que tienen, por supuesto, momentos y que tienen, de alguna forma, unos condicionamientos, hay un entorno, y todo eso hace parte de lo que se tiene que incluir en el reto. Entonces, me parece que es importante porque, claro, cualquiera podría decir, finalmente el periodismo es buscar noticias, armar historias, fiscalizar a los poderes, servir a su comunidad, y claro, todo eso está bien. Y también el reto desde el punto de vista personal, uno podría decir que los retos desde el punto de vista personal siempre llegan y es ser mejor, quizás ser un referente en su oficio, en su ciudad, en su provincia, en su país. Y eso, vuelvo y reitero, siempre los retos individuales están ahí. El tema en periodismo es que el periodismo es un oficio colectivo, es un oficio de un equipo, es un oficio de una comunidad. Y entonces cuando se habla de retos, se tiene que plantear esto en términos editoriales, se tiene que plantear en términos de lo que es la filosofía de una redacción y de lo que es la filosofía editorial. Y eso significa que se tiene que de alguna manera poner una sensibilidad en común, se tiene que poner un sueño en común y se tiene que poner unas tareas en común. Finalmente un reto desemboca en unas tareas. Entonces, me parece que no es lo mismo haber ejercido el oficio hace 10 años, 15 años, 20 años, haberlo ejercido hace 5 años o estarlo ejerciendo ahorita. Si uno mira y cada uno de nosotros repasa hacia atrás los años, y ve la historia del Ecuador, o cada uno de ustedes verá la historia de su provincia o la historia de su ciudad, es fácil llegar a la conclusión de que en efecto las circunstancias han cambiado. Por ende, los retos debieron haber cambiado. La pregunta es, ¿cuántos retos hemos superado como redacciones? Es decir, ¿qué retos nos hemos planteado como redacciones? Y me parece que es ahí donde está el tema de fondo, ¿no? Porque cuando se habla de retos del periodismo, reitero, no se pueden asumir en forma ni individual, ni tampoco con la idea, porque esas ideas existen, ¿no es cierto?, de que el periodismo no cambia, de que el periodismo siempre va a ser lo mismo, porque finalmente es
es armar historias, buscar noticias y estar sirviendo a la comunidad. Pero si uno mira, ahí están los que dicen que el periodismo no cambia y están los otros, los que dicen que el periodismo, y esto lo dicen mirando las herramientas tecnológicas, da la impresión de que entonces el periodismo cambia a cada que sale una herramienta. Y claro, cuando la gente habló de las redes sociales, todo el mundo habló de que cambió el periodismo. Cuando se pone de moda Facebook más que Twitter, o cuando se pone de moda TikTok más que Twitter, entonces la gente dice, está cambiando el periodismo ahora. Y claro, todos esos son herramientas que a la postre vamos a ver si cambian el periodismo y vamos a ver si cambian los retos. O son sencillamente herramientas, mecanismos por donde fluye la información, pero en el fondo vuelve a quedar la pregunta: ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo? ¿Qué tipo de periodismo estamos haciendo? Y claro, recientemente incluso yo encontré un propietario de un medio que en una reunión me dijo, cuando yo preguntaba cuál era la filosofía editorial de ese medio, me respondió: pero nosotros no necesitamos respuestas de ese tipo, porque finalmente la inteligencia artificial nos va a decir qué requiere cada uno de las audiencias, qué buscan, qué quieren. Y como la inteligencia nos va a decir, entonces me dijo, como una sentencia, no vamos a necesitar ni editores, ni prácticamente directores. O sea, lo va a decir la inteligencia artificial. Y claro, esto suena a que el periodismo se va a volver un enlatado, ¿no es verdad? Es decir, tal audiencia requiere tal cosa, le damos esa cosa. Esto es como hacer un sondeo para los que ven televisión y están acostumbrados a ver telenovelas, pues finalmente si les preguntan qué les parece un programa de National Geographic o cualquier otro cadena internacional, dirá que prefiere la telenovela. Y claro, ¿por qué? Porque está acostumbrado a ver eso. Entonces, si el periodismo se enfocara a servir las audiencias sin retar las audiencias, estaríamos haciendo enlatados, estaríamos haciendo telenovelas, no serviríamos ya para nada, básicamente. ¿Por qué? Porque a la postre el periodismo es una provocación. ¿En qué sentido? En que un equipo que está decidido a servir a su comunidad, finalmente genera proyectos, genera maneras, visiones, genera historias y genera modos y prácticas periodísticas, o debería generarlos, que hagan que esa audiencia esté servida, pero esté retada, esté retada. Las audiencias no pueden ser solamente servidas, porque si no, entonces el que esté acostumbrado a ver telenovelas, nos tocará de por vida darle telenovelas. O sea, no hay forma de cambiarlo. No hay forma de proponer en su menú otro tipo de productos. Entonces, me parece que ahí esa es una forma de ver, ¿no es cierto? O sea, la inteligencia artificial nos va a decir qué quieren las audiencias, nosotros les servimos lo que las audiencias quieran y se acabó el problema. Hay otra forma de ver, ¿no es cierto? Y la otra forma de ver podría ser, ¿sabe qué? El periodismo está para contar lo que ocurre, sencillamente. Y entonces nos convertiríamos en una suerte de notarios, ¿no? Que anotamos y que relatamos y que publicamos lo que ocurre. Y lo que ocurre es lo que ocurre, no vamos más allá, es decir, ahí estamos. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿el periodismo enlatado o el periodismo de notarios es un periodismo que serviría a la comunidad como para qué? ¿Cómo para qué? Entonces, no, yo soy partidario, y ahí pues, o sea, si ustedes me han invitado, lamento tener que hablar en primera persona, pero
Yo soy partidario, obviamente, del periodismo que reta a las comunidades, el periodismo que no acaricia a las comunidades en el sentido del pelo, ¿no es cierto? Como cuando acaricias a un perro, ¿no? Vas en el sentido del perro. Yo creo que hay que ir en el otro sentido. Es un poco lo que creo que hay que hacer. Y tomo, por ejemplo, el año 1975, el diario El País, recién saliendo de España, de lo que estaba ocurriendo, de la dictadura de Franco, recién salía de España, el diario El País se dijo, ¿qué vamos a hacer? Y tomaron dos decisiones. La una era desfranquizar a España, ¿no? Es decir, quitarle la cultura fascista de Franco, y la otra era europeizar a España. Es decir, conectar a España con lo que estaba ocurriendo en Europa, porque España había estado con los 40 años de franquismo aislada y eso pues se veía. Y ahí vino el famoso destape de la sociedad española y ahí vino el diario El País, ¿no es cierto?, a ayudar en esos procesos. Uno, desfranquizar a España. Dos, europeizar a España. ¿A qué voy con eso? Que el periodismo no se hace como los pajaritos cantan. Yo creo que el periodismo se hace como una forma de propuesta de un equipo de gente que quiere a su comunidad, de gente que quiere servir a su comunidad, de gente que quiere servir a su país. Es decir, esto es una forma de servicio, sí lo es, y si suena romántico lo lamento, pero me parece que es así. Es decir, yo creo que hay que condolerse de lo que es el país, y me parece que en esa tarea, en esa función de notario que escribe las desgracias y solamente las escribe para el futuro, como si alguien las pudiera leer en el futuro, y ese ser su trabajo, me parece que eso es un trabajo que harán a futuro los historiadores. Los periodistas no somos en eso notarios, ni no somos tampoco gente que trabaja para complacer a sus comunidades. Y complacer en el sentido no de servir, en el sentido de darle solamente, en ese ejemplo que puse, lo que la inteligencia artificial nos dijera o nos diría de lo que las comunidades son. Entonces, si vamos a un poco a recoger ahí lo que hasta ahora dónde vamos. Uno, podríamos decir que en efecto el tema de los retos del periodismo tienen que ver con unas preguntas fundamentales. ¿Qué quiero hacer con el periodismo en mi comunidad? ¿Qué quiero hacer con el periodismo en mi ciudad? ¿O qué quiero hacer con el periodismo en mi pueblo? ¿O qué quiero hacer con el periodismo en mi país? Y me parece que eso es importante. Entonces, uno, habría un reto, y ese reto tiene, por supuesto, que ser respondido. Pero eso tiene unos contextos, y entonces yo recuerdo algunos del Ecuador para aterrizar y finalmente enfocar ahí la conversación. En Ecuador, hace 20 años, quizá un poquito más, la pelea que tuvo la prensa en la sociedad y con el poder fue recuperar la agenda pública. Es decir, el poder estaba convencido, pero absolutamente convencido, que era el poder es el encargado de poner la agenda y los periodistas solo de desarrollar la agenda que el poder ponga a circular. No había sociedad, había poder y una sociedad. En un esquema bastante raro, yo escribí un libro sobre eso, ¿no?, que se llamó Periodismo Oficio Imposible, publicado acá en Ciespal, que era toda esta crítica que hice al periodismo que llamé administrativo, ¿no? Ese periodismo que era de versiones, ¿no?, donde los periodistas, y algunos de ustedes lo deben recordar, hacían fila, ¿no?, en las dependencias públicas y casi que rogaban a los funcionarios públicos que hicieran una declaración, porque si no se iban a las redacciones sin nada. Y así encontré yo el diario El Comercio en el año 96. Entonces, ese periodismo, 94, ese periodismo que era que los periodistas iban a las dependencias, recogían boletines, etcétera, iban, y en algunos casos solo ponían los titulares,
de los boletines no hacían mayor reportería y era el periodismo de las versiones. Además, todo el mundo se parecía porque los ministros daban ruedas de prensa a todo el mundo, o sea, no se podían enemistar con ninguno, etcétera. Entonces, ese es el periodismo administrativo y claro, ahí la propuesta fue, el reto era en ese momento romper la agenda del poder y hacer que la sociedad planteara una agenda. Esa agenda se planteó, en el caso del comercio, por ejemplo, que es el caso específico, el diario que yo cambié, específico, donde encontré 3 secciones y cuando me fui había más de 20 secciones y estaba todo lo que hay ahorita, todavía hasta líderes y todo eso que yo creé. Esa época fue el descubrimiento de la sociedad, es decir, se crearon secciones de la mujer para los jóvenes, para la agricultura, para secciones para la sociedad, secciones de fin de semana para el entretenimiento, se crearon los periódicos líderes, es decir, donde entraban otros actores de la sociedad, además de los políticos, a disputar de alguna manera los campos simbólicos en ese momento de a quién pudiera un chico querer imitar, solo a un político, solo a un deportista, también a un empresario, también a un profesional. Entonces, hubo ese debate. Llega Correa, para ir rápido, y Correa se fue levantando, se fue llevando no solamente la agenda, se fue levantando, se fue llevando la verdad, ¿no? Porque él declaró que la verdad era oficial, o sea, su verdad. Se fue llevando los hechos. No era importante los hechos, eran importantes las versiones del poder. Y recuerden ustedes que Correa peleaba y la SECON peleaba por hacer que la versión de ellos fuera contradiciendo incluso los hechos. Entonces alguien ponía hechos, ¿no? Hechos, ¿no? Y eso le ocurrió al propio diario El Comercio. Recuerdo una investigación que hicieron sobre las platas del Seguro Social, ¿no? Y ellos se refirieron a los datos actuariales, a todos los balances, etcétera, y Correa dijo que eso no era verdad. Y el poder dijo que no era verdad y les tocó al diario publicar contra su propia investigación. En un caso había hechos, cifras, en el otro había una versión del poder. Y así. Entonces se fue llevando Correa los hechos, se fue llevando la agenda de la sociedad, se fue implantando su verdad y fue haciendo que el periodismo se convirtiera no en lo que buscaba hacer, investigación, nuevos rostros, darle a la sociedad retratos donde la sociedad se viera, generar a partir de ahí debates de para dónde iba el país, de qué quería el país como país. Y ahí había muchos medios que estaban trabajando en eso, estaban absolutamente persuadidos de que había que ponerse a tono con la tecnología, generar nuevos perfiles de periodistas, integrar toda la parte digital que empezaba a aparecer, etcétera. Todo eso se paralizó porque los medios empezaron a sobrevivir, empezaron a defenderse del poder y empezaron a generar, en vez casi de un editor, un abogado en las redacciones para que pudiera el abogado mirar las notas y de alguna manera navegar en medio de toda la parafernalia que puso Correa de leyes y de inquisidores para poder seguir haciendo el trabajo. Entonces, el periodismo durante Correa, lejos de haber dado un paso adelante, hizo muchísimos pasos atrás y me parece que de eso estamos ahorita pagando ese precio. Las redacciones quedaron pues maltrechas. Muchos periódicos no lograron acompasar y seguir la parte tecnológica, tampoco pudieron seguir las audiencias y sus nuevos mensajes y sus nuevos requerimientos, y entonces tenemos un periodismo básicamente lastimado, sin dinero, atrasado en la parte tecnológica, perdiendo audiencias y finalmente negociando mal todavía en la parte tecnológica y negociando mal la nueva cultura en la cual están las audiencias instaladas.
¿Cuáles serían entonces los retos hoy? Uno, salir, por supuesto, de salir, no hemos salido del correísmo en la parte periodística. O sea, nosotros volvimos y es increíble ver que el periodismo volvió a la etapa de las versiones. Es decir, ahorita seguimos en redacciones en donde importa equilibrar, y eso, equilibrar no los hechos, las versiones, es decir, hay todavía pánico en las redacciones, ¿no? Ustedes oyen todavía en las radios esa cosa que en el fondo a mí me lastima, ¿no? Como ciudadano, como periodista me lastima, cuando van a alguien gentilmente invita a alguna entrevista y ponen antes el famoso, esa aclaración que dice que esto es una entrevista, que los protagonistas se hacen cargo de lo que digan y que el medio no responde por lo que dice. Es decir, o sea, estamos en una suerte de surrealismo, porque estás en ese medio, el periodista que te está entrevistando es de ese medio, pero ese medio no se hace cargo de lo que dice ni su periodista ni lo que dice el medio, y no es hacerse cargo en el sentido de responder sino estoy señalando el pánico que hay todavía, este miedo que ha quedado, ¿no?, instalado, en el cual las versiones reemplazaron a los hechos y en el cual el periodismo básicamente está trabajando con condiciones muy, muy, muy delicadas, diría yo. Estamos viendo crisis en los medios más importantes, estamos viendo la emergencia de medios digitales que no son todavía alternativas para el gran público, estamos viendo que hay finalmente unos jóvenes que en periodismo están estudiando básicamente para ser o bien portavoces de organismos públicos o para trabajar con políticos. Entonces, el periodismo está perdiendo, y claro, en este sentido, ¿cuáles podrían ser ahora los retos? Pues, o sea, los retos son gigantescos, son retomar la senda, es decir, volver a creer que el periodismo sirve. Me parece que eso es un tema fundamental, volver a creer que el periodismo sirve. Me parece que finalmente preguntarse para qué servimos en este momento en Ecuador o en sus comunidades. No quiero generalizar. Pueden ser pueblos, pueden ser ciudades, pueden ser provincias, pueden ser en el plano nacional. Pero servimos para algo. Entonces, a mí me parece que el tema de ponerse la palabra retos para concluir esto es, y oír sus preguntas con gusto, es cuando uno dice retos, me parece que la pregunta fundamental es, ok, ¿qué debo hacer como periodista en donde estoy? Y claro, vuelve a ver allí esta mezcla entre lo privado y la redacción, ¿no?, en la cual me parece que una cosa fundamental de un medio sí es preguntarse y decidir con su redacción qué van a hacer en el momento en que están. Pongo un ejemplo. Si hace 20 años lo fundamental era darle voz a la sociedad, si después desapareció la sociedad y no apareció sino el poder, en toda la grandilocuencia que quiso darle el señor Correa, ¿no?, este Luis XIV atrasado que quiso ocupar todos los poderes y que incluso obligar a los periódicos y a los medios a reproducir cosas que decían en otro lado, y acuérdense lo de la página 12 de Argentina, que quiso imponer que aquí se publicara ese bodrio que habían escrito los de página 12, y declarando que eso era de servicio, que eso era de interés público. Si la sociedad entonces, uno, recuperó algo de su agenda, pero después desapareció, el periodismo quedó lastimado,
quedó y está en un momento tan complejo, pero al mismo tiempo tan incitador, ¿no? Tan incitador, porque este es un momento en el cual hacer periodismo se puede hacer relativamente en forma barata, es decir, más barata. Siempre va a costar mucha plata hacer buen periodismo, pero cuesta mucho menos que comprarse una rotativa, y cuesta mucho menos que tener que comprar papel, y cuesta mucho menos que tener que distribuir papel, recoger los que no se venden, etcétera, etcétera. Entonces sí, ese quiebre ya está dado, y aunque el papel va a permanecer un tiempo más, bueno, creo que lo que hay que pensar es en lo digital. Bien, ahí hay posibilidades, hay herramientas. El problema siempre está en la parte conceptual. ¿Qué periodismo quiero hacer? Porque es una pregunta que hay que hacerse. ¿Para qué sirvo? Cuando se hace uno la pregunta. ¿O para qué servimos cuando hay una redacción? Y me parece que cada sitio tiene sus retos. No hay un reto que sea parecido a todos. No hay. No hay. Porque, pongámoslo así, ¿qué sociedad se parece hoy a la ecuatoriana? Donde ha habido un poder de 15 años, ¿no? O 10 y 4 más, donde ese poder básicamente se solazó rompiendo periódicos, diciéndole a la gente que no nos leyeran, que no nos oyeran, que éramos lo peor que había parido la tierra. O sea, ¿qué país tiene esa realidad? ¿No? Uno ve otros países donde los periodistas han acoplado, han trabajado entre el papel y lo digital, están en los dos sitios, trabajan, miran. Toda Europa está en eso, ¿eh? Toda Europa, los grandes medios están en eso. Y no les va mal, ¿eh? Esos medios han cerrado mucho menos periódicos en Europa que en Estados Unidos. Entonces, me parece que claro, la visión del periodismo no puede ser universal. Lo que puede ser universal siempre van a ser los valores, ¿no? Porque esa es una de las cosas que se fue levantando también Correa. Correa se levantó los valores del oficio. Nos dijo corruptos, nos dijo vendidos, nos dijo, bueno, o sea, fuimos lo peor. Bueno, hoy el reto es en este país replantear el periodismo, claro. Pero cada uno tiene que hacerse la pregunta para qué sirve en su ciudad. Y me parece que o sea, yo soy de los que creo que el periodismo tiene que servir para algo. Si el periodismo no sirve, no le veo objeto, no le veo sentido. El periodismo tiene que servir. ¿Y para qué debe servir el periodismo? Me parece que debe ser suscitador de un montón de cosas. Una cosa fundamental en Ecuador: sabemos como sociedad para dónde vamos. Sabemos como sociedad qué tipo de políticos tenemos. Queremos cambiar ese tipo de políticos, queremos cambiar ese nivel de políticos. Bueno, estoy hablando en el plano nacional, pero cada uno se lo puede plantear en el plano que esté. Pero me parece que el periodismo sí tiene que ser no solamente este elemento o que informa o que divierte o este otro elemento que denuncia, ¿no? Porque claro, también hay esta visión de que el buen periodismo es el que denuncia. Es buen periodismo, pero no es el periodismo. Periodismo también bueno puede ser, ¿no es cierto?, ayudar a que los ciudadanos sean mejores. Y ese es o sea, el cambio de valores en la sociedad es fundamental. Pasa por nosotros. Lo que no podemos hacer, y ahí me parece que es fundamental eso, es que el periodismo sea absolutamente inconsecuente, ciego, absolutamente insensible a lo que pasa como temas de fondo en la sociedad, solo porque no hay que meterse, solo porque no hay que militar. Tampoco soy partidario del activismo. Yo creo que eso es otro tema. El activismo es casarse con causas. Nosotros nos casamos con principios, con valores y con el oficio, pero no nos casamos con una causa, por bonita que sea, por justa que sea. Pero en cambio, casarse por tener mejor ciudadanía, casarse por tener mejor país, casarse porque
entendamos todos que, por ejemplo, la complejidad es un valor del futuro, ya es del presente, pero es un valor con el cual vamos a tener que convivir. No hay cosas que son complejas hoy y después se van a resolver. Y entonces vamos a volver a la sociedad de los abuelos, donde la gente nacía, crecía, se educaba, se casaba, tenía hijos, veía casar a los hijos y luego esperaba a morirse. O sea, esa sociedad no existe, ya no existe. Entonces, lo novedoso hoy es convivir con la complejidad. Y la complejidad significa que nosotros somos una suerte de glorieta en donde pasa mucha gente. Si solo el sentido de lo político, por ejemplo, el sentido de la política pública, los medios hiciéramos que los políticos entiendan que no están solos en la sociedad, o los empresarios tampoco están solos en la sociedad, o los sindicalistas tampoco están solos en la sociedad, o los ciudadanos, o los indígenas no están solos en la sociedad. Esta visión paternalista, ¿no?, que se tiene sobre el hecho de casarse con causas, entonces los indígenas son ahora, tienen todos los derechos, o los empresarios tienen todos los derechos, o los políticos tienen. No, creo que esta visión de que somos una suerte de glorieta, donde la gente finalmente aterriza con sus intereses y debe salir, debe llegar con sus intereses a la glorieta de lo público, pero no debe salir con sus intereses, debe salir con la visión de lo público. Lo público es un poco de todos, o sea, es todos, no es el que prevalezca. Yo cuando llegué a los periódicos, esto hace muchos años, encontré a los empresarios que mandaban sus boletines. Todos los que tenían cómo llegar o por amistad, se publicaba eso. Y los otros no tenían quien les hiciera boletines, entonces no llegaban. Y el rato que se les dijo, vea, no se publican sus boletines, no se van a publicar más. Se van a mirar los temas en general y usted tiene una parte en ese tema, pero usted no es el tema. Su verdad no es la verdad. Y pasa lo mismo con el poder. Me parece que nada más ese hecho de democratizar de alguna manera las visiones, de hacer entender que lo complejo es el espacio donde tenemos que convivir y que tenemos que convivir buscando el bien público. Bueno, si lográramos incluir eso dentro de nuestro oficio, dentro de nuestro ADN, bueno, yo diría tal vez ahí hay espacio para ayudar a cambiar la sociedad, para ayudar a que todos y también nuestras audiencias sean mejores ciudadanos. Entonces, en el fondo, yo no comulgo para nada con esta visión de que hay que darle lo que la gente quiera. Yo creo que a la gente hay que servirla, pero hay que retarla. Con eso cierro, Carlos, porque me parece que ya me pasé del tiempo. No importa, estaba interesante, Licen. Gracias. Le doy el paso a Gustavo Tostón. Gustavo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para el gran maestro José Hernández. Soy un seguidor y admirador desde hace muchísimos años. Yo recuerdo cuando usted hacía comentarios en el canal de televisión Gama TV, si no estoy mal, hacía unos comentarios muy cortos, pero muy precisos y con mucho fundamento. Realmente eso era una inspiración para mí. Yo en ese tiempo debía haber estado en el colegio. Realmente hace falta más periodistas de esa categoría y con ese pensamiento en nuestro país. Con este antecedente quisiera manifestarle que leí su libro, Periodismo Oficio Imposible. Habla de muchas cosas interesantes. Tengo dos preguntas para usted. Usted en la página 66 del libro, Periodismo Oficio Imposible, habla del periodismo administrativo. Ya nos explicó de qué se trata, pero el concepto, ¿de dónde lo obtuvo este concepto? Una pregunta. Y la otra, en su libro, asimismo, habla de todo un poco, pero en una partecita me faltó. Yo decía, me gustaría algún día en la vida decirle a José Hernández que le faltó tomar un puntito nada más para que la obra quede totalmente completa. No habla del contraste.
Gracias, Gustavo. O sea, con todo esto que estoy oyendo ya me siento una pieza de museo. Entonces, eh, gracias de todas formas por haber seguido y haberte dado la pena de buscar el libro. En fin, sí, en efecto, ese libro se agotó y nunca Ciespal lo reimprimió. Por supuesto que no lo iban a hacer durante tantos años de Rafael Correa, así que ese libro desapareció. Está totalmente agotado. Además, hoy tocaría hacer otro libro. Ese libro fue de una época. A ver, empecemos quizá por la última parte, el tema del contraste. El tema del contraste tiene que ver cómo se fabrica o cómo se construye una noticia. Una noticia, lo que uno tiene que dejar, hay una verdad que se construye, ¿no es cierto? Pero esta verdad no es la verdad, es la verdad de la nota. Porque no se puede, no estamos en las iglesias, esto no es un tema de iglesias, no es la verdad. Es una verdad periodística, como menciona en el libro también usted. Esa es la verdad periodística. Esa verdad periodística tiene que ver con hechos que son investigados, con datos que están referenciados, con versiones que están dadas, ¿no es cierto? Porque de alguna manera en una pirámide yo no hice en el libro ningún gráfico, pero podía haberlo hecho. Siempre lo he hecho en los talleres de esa época, hacía una pirámide donde ponía, ¿no es cierto?, que hay abajo de la pirámide los hechos, no las versiones, los hechos. Después, ¿qué hay? Están los protagonistas de los hechos. Después, ¿qué viene arriba? Las versiones de los hechos. Y después de eso, ahí se contrasta todo. Y a lo que sale en la parte final o en la cúspide de la pirámide sería la nota, ¿no es cierto? Esa sería la nota. Es decir, pero la nota está construida sobre hechos. Los protagonistas, porque los protagonistas, ¿quiénes son? Son gente que tiene intereses. Hay dos tipos o varios tipos de fuentes, ¿no es cierto? Están las fuentes interesadas, están las fuentes especializadas, están las fuentes de alguna forma que no tienen interés, pero tienen conocimiento sobre los temas, etcétera. Esas son fuentes. Y después vienen las versiones. Entonces, fíjense dónde yo pongo las versiones. Las pongo sobre los hechos. O sea, lo importante serían los hechos, los protagonistas, qué tipo de protagonistas, qué tipo de versiones dan, ¿no? Y después, con esas versiones, fíjense que mucha gente va directamente a las versiones, no pasan por los hechos. Entonces, ¿qué ocurre cuando se contrastan las noticias? Pues tú ya lo dijiste, es lo que hacemos todos los periodistas, ¿no? Es que cuando nosotros tenemos hechos, ¿no? Sobre los hechos tenemos los protagonistas, sobre los protagonistas tenemos los analistas, las gentes, las que no tienen interés, que explican los hechos, etcétera, todo el conocimiento. Y sobre eso está la versión, porque a ver, cojamos un ejemplo, ¿no es cierto? Tú sabes que se encontró en un puerto, en el buque X, tanta cantidad de droga. Si vas a preguntarle directamente al capitán del buque, dirá que él no trae nada, que esos son inventos, infundios. Pero si tú tienes los hechos, tienes las denuncias, tienes las fotos, tienes todo lo que hay, evidentemente que la versión del tipo frente a los hechos, pues no tiene mucho asidero. O sea, se puede poner, pero eso no, la noticia no está ahí. Ninguna noticia está sobre una versión. Son muy raras las noticias que parten de una versión. Y sí hay, ¿no? Sí hay, ¿no? La versión de un ministro que dice que mañana sube el pan, o la leche, o la gasolina. Bueno, pues eso es una noticia, pues, o sea, sube. ¿Por qué sube? Eso es otro problema. Pero esa versión es una noticia. Pero en general, de lo que estamos hablando, cuando tenemos que contrastar y todo eso, sobre eso se montó el correísmo. El correísmo convirtió el hecho de contrastar un hecho
evitando que los hechos sean los hechos y llevando todo al plano de las versiones. Entonces, si faltaba la versión de ellos, no había noticia, no se podía publicar, porque claro, decían, no, ¿dónde está contrastado? ¿No? Pero eso en todos los periódicos del mundo y en todos los sitios del mundo donde se hace periodismo, tiene una solución, que es la que tú mismo dijiste. Se publica y se puede hacer en los periódicos. Hay miles de recuadros que dicen el personaje X no dio su versión. El rato que la dé, aquí será publicada, ¿no es cierto? Pero las noticias, si están basadas en hechos, o sea, no puede ser que una versión y la falta de una versión venga a impedir una publicación. Ese fue la gran farsa que se inventó Correa y su gente. Y por eso muchísimas noticias no se pudieron publicar, porque claro, ellos habían dado, recordemos que en su momento Correa había prohibido a los ministros que hablen, recordemos todos, había prohibido que no den versiones a la prensa, que solo las podía dar el portavoz del gobierno. ¿Y eso a qué iba? A que si no daban la versión, no se podía publicar las noticias. O sea, estaba perfecta, estaba perfecto para que ellos pudieran tener absolutamente bloqueado el trabajo de la prensa. Así que el tema del periodismo administrativo no lo he visto, Gustavo, pero tampoco es un gran invento. Es un periodismo que parte de la administración, se queda en la administración, da vueltas a la administración, vuelve a los funcionarios actores de ese tema y bueno, ahí desaparece la sociedad, desaparecen los temas mismos, desaparecen los especialistas, desaparecen las investigaciones que se hayan hecho sobre un tema X o Y, desaparece todo y queda solamente la administración. Ese periodismo se hizo hace muchos años, lamentablemente algunos continúan haciéndolo, pero me parece que ese periodismo se acabó hace muchísimos años y el libro en ese caso ya tiene como 20 años. Gracias por su atención, deseamos que sea de gran utilidad y les esperamos en un próximo video aquí en el Decodificador.